Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una fiesta que seguro que todos hemos visto alguna vez, aunque sean fotos. Holi, ese festival hindú lleno de color. A ver, se le llama el Festival de los Colores, también del amor, de la primavera. Hemos estado mirando varias fuentes, como Wikipedia y otras, para sacar lo más importante. La idea es descubrir juntos qué hay detrás de todo ese color, ¿no? Sus leyendas, cómo se celebra. Vamos a ello. ¿Listas? Listos. Pues sí, Holi es complejo, tiene muchas capas. Lo principal, digamos, es que marca el fin del invierno. La llegada de la primavera. Exacto, la primavera. Y con ella, pues, la fertilidad, la esperanza de que la cosecha sea buena, pero vamos, que va mucho más allá del tiempo. Y el amor también juega un papel, ¿verdad? He leído sobre Radha y Krishna. Sí, sí, el amor divino, eterno entre ellos es fundamental, especialmente en algunas zonas y tradiciones concretas. Vale. Y quizá lo más conocido es que simboliza el triunfo del bien sobre el mal. O sea, se recuerda la historia de Prahlada. Ah, la leyenda del rey demonio Hiranyakashipu y su hijo devoto. Esa misma. Como la fe de Prahlada en Vishnu lo salva, y Vishnu aparece como Narasimha, mitad hombre, mitad león, para vencer al mal. Fíjate. Y todo esto se celebra en un momento muy concreto, la noche y el día de luna llena, la Purnima, del mes Falguna. Que suele caer en marzo, más o menos. Vale, ¿entendido el porqué? ¿Y el cómo? ¿Cómo se celebra? Empieza la noche antes, ¿no? Con el Holika Dahan. Efectivamente. La noche anterior es la de las hogueras. Se montan hogueras grandes en las comunidades. Y la gente se reúne ahí. Claro, se reúnen alrededor, cantan, bailan. Es un momento muy comunitario. Y esa hoguera recuerda otra parte de la leyenda. La de la tía malvada, Holika, pero por la protección de Vishnu, ella ardió y él salió ileso. Así que el fuego simboliza eso, destruir el mal, purificar. ¡Qué potente! ¿Y después de esa noche de fuego? Llega el día grande, el Rangwali Holi, o Duleti. Ahí es cuando, bueno, explota el color. La parte que todos conocemos, los polvos de colores volando por todas partes. Eso es, el gulal, los polvos secos y también agua coloreada. La gente sale a la calle, se persiguen, se lanzan los colores unos a otros. Con pistolas de agua, globos, una auténtica fiesta. Sí, sí. Y todo con música, bailes. Se aprovecha para visitar la familia, a los amigos. Es un día para dejar atrás los enfados, perdonar. Como un borrón y cuenta nueva en las relaciones. Y seguro que hay comida especial. Claro, no puede faltar dulces como la guyilla o bebidas como el zandai, que es muy típica. Suena bien. Y fíjate, lo interesante es también la parte social. Holi actúa un poco como un reset. Un reset social. Sí, para las relaciones. Un momento para arreglar conflictos, quitarse de encima, digamos, las malas vibraciones del pasado. Une mucho a la gente, incluso a los que no se llevan tan bien. Ya. Y tiene un peso especial en la zona de Braj, ¿sabes? Donde vivió Krishna. Mathura, Brindavan, allí es espectacular. Hablemos de los colores, porque son los protagonistas. ¿Hay algo más aparte de la diversión de mancharse? Pues sí. A ver, tradicionalmente, esos polvos de colores no eran cualquier cosa. Se hacían con ingredientes naturales. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues mira, las flores del árbol de Palash, que dan rojo o naranja, la cúrcuma, el aldi, para el amarillo, el añil, para la azul, hojas, para el verde, remolacha, para el magenta. Qué curioso. O sea que no era pintura química sin más. No, no. De hecho, según el Ayurveda, estos colores naturales hasta tenían propiedades buenas para la salud, para prevenir problemillas con el cambio de estación. Anda. Hoy en día, bueno, la verdad es que se usan mucho más los sintéticos, y eso ha generado cierta preocupación, claro, por la piel, por el medio ambiente. Me imagino. Supongo que por eso hay interés en volver a lo de antes, ¿no? A los naturales. Exacto, hay un movimiento para recuperar esas tradiciones. Y una fiesta así, tan potente, tan visual, no se quedaría solo en la India, ¿verdad? ¿Qué va? Se ha expandido mucho con la diáspora india. Hay comunidades importantes por todo el mundo que lo celebran. ¿Dónde, por ejemplo? Pues en Surinam, que allí lo llaman Fagua, en Trinidad y Tobago, Guyana, Fiji, Mauricio, también en Estados Unidos, en fin, en muchos sitios. Y claro, cada lugar le da su toque, lo adapta un poco. Entendido. Entonces, para resumir un poco, Oli es mucho más que tirarse polvos de colores. Muchísimo más. Es la primavera, es el amor divino, la victoria del bien, el perdón, la unión de la gente, todo expresado con esa explosión de alegría y color. Exacto. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá. A ver. ¿Cómo una fiesta con unas raíces religiosas, estacionales, tan antiguas, sigue tan viva hoy? Y no solo viva,
sino que se adapta y viaja por el mundo. Es verdad. Nos hace pensar en ese equilibrio, ¿no? Entre mantener lo tradicional, como lo de los colores naturales que decíamos, y las nuevas formas de celebrar en un mundo tan conectado como el nuestro. Un tema interesante para darle una vuelta. Hoy nos metemos de lleno en la figura de T.E. Lawrence. Lawrence de Arabia, claro. Sí, un nombre que resuena, ¿verdad? Desierto, aventura. Exacto. Pero es que detrás de esa imagen de película hay mucho más. Arqueólogo, militar, escritor. Una vida compleja. Totalmente. Y para explorarla contamos con varios extractos biográficos. La idea es ir un poco más allá del mito. Perfecto. Pues nuestra misión hoy, desgranar esas facetas. Su origen, ¿no? Hijo ilegítimo, algo que, bueno, le marcó. Sí, de Sir Thomas Chapman. Y luego sus viajes, la arqueología, Carchemish, el Negev, todo eso antes de la guerra. Y claro, su papelón en la revuelta árabe, la Primera Guerra Mundial. Fundamental. Y después, la posguerra, esa fama que le llegó y cómo intentó, pues, desaparecer, ¿no? Y sus escritos, por supuesto. Y bueno, hasta su muerte. Queremos sacar a la luz detalles quizá menos conocidos. Esa es la idea. Empezar por el principio, quizá. Esos primeros años. Vale. Infancia un poco itinerante. Acaba en Oxford estudiando historia. Y su tesis, fíjate, sobre castillos de los cruzados. Que hizo viajando a pie por Siria, ¿eh? Impresionante. Sí, sí. Y eso le abre las puertas a la arqueología, a Carchemish, con el Museo Británico, antes de la guerra. Y allí coincide con gente como Gertrude Bell. Empieza a conocer Oriente Medio a fondo. Pero esa experiencia arqueológica no era solo académica, ¿verdad? Para nada. Le dio un conocimiento brutal del terreno, de la gente, pero es que además había, digamos, una doble intención. ¿Ah, sí? Sí, aquella expedición al desierto del Negev en 1914. La excusa era la arqueología, buscar restos bíblicos. Pero, ¿en realidad? En realidad, era un reconocimiento militar británico. Encubierto. Estaban cartografiando la zona fronteriza con el Sinai otomano. Ya se veía venir la guerra. Inteligencia antes de que estallara todo. Exacto. Apuntaba maneras, vamos. Y llega la Primera Guerra Mundial. Y claro, esa experiencia vale oro. Lo destinan a El Cairo. A la inteligencia militar británica, la oficina árabe, el Arab Bureau, el centro neurálgico para la región. Y de ahí, el salto a la revuelta árabe, en 1916, como enlace con Faisal. Ahí es donde empieza a brillar el estratega, porque él ve que una guerra convencional contra los otomanos no es viable para los árabes. Entonces, ¿qué propone? Pues, una guerra de guerrillas, desgaste, atacar el punto débil otomano, el ferrocarril del Hiyaz. El que abastecía Medina, ¿no? Ese mismo. Cortarles los suministros, obligarles a dispersar tropas para proteger la línea. Evitar grandes batallas. Muy moderno, la verdad. Y no se quedó en la teoría, se metió en el fango, como se suele decir. Totalmente. Estuvo en primera línea. La toma de Aqaba, por ejemplo. Eso fue increíble. Atacar desde el desierto por donde nadie lo esperaba. Exacto. Una jugada maestra. Le valió la DSO, la Orden de Servicios Distinguidos, también por la batalla de Tafila. Pero también hubo sombras, ¿no? El famoso incidente de Daraa. Uf, sí. Un episodio muy oscuro y controvertido. Él relató que fue capturado, torturado, abusado sexualmente por los turcos. Algo que, según él, le marcó para siempre. Profundamente. Dejó cicatrices psicológicas, sin duda. Y a todo esto, mientras luchaba codo con los árabes, Él ya sabía lo del acuerdo Sykes-Picot. pues sí, el reparto secreto de Oriente Medio entre Francia y Gran Bretaña. Sabía que las promesas de independencia a los árabes eran papel mojado. Qué conflicto interno, ¿eh? Luchar por una causa que sabes traicionada de antemano. Terrible. Y ese conflicto le persigue después de la guerra. Intenta defender la causa árabe en París, en la conferencia de paz, junto a Faisal. Pero choca con los intereses imperiales, claro. No consigue gran cosa. Y entonces, la ironía. Le cae encima la fama mundial. Sí, por los espectáculos de un periodista americano, Lowell Thomas, con Lawrence en Arabia. Un éxito brutal. Y él, ¿cómo llevó eso de convertirse en un ícono? Pues fatal, o al menos de forma muy ambivalente. Odiaba esa versión idealizada, casi cinematográfica. Chocaba con su realidad, con quizás su sentimiento de culpa.
Entiendo. ¿Intentó influir brevemente con Churchill en la oficina colonial? Sí, intentando arreglar un poco el desaguisado en Oriente Medio, pero dura poco. Y entonces decide desaparecer. Se alista como soldado raso. Increíble. Sí, con nombres falsos. John Hume Rose, T.E. Shaw, primero en la RAF, la Fuerza Aérea, luego en los tanques, luego vuelve a la RAF. Una huida en toda regla de su propia leyenda. Quería ser anónimo. Totalmente. Y en la RAF se interesó mucho por el desarrollo de lanchas rápidas de rescate. Fíjate qué giro. Y mientras tanto, escribía Los 7 pilares de la sabiduría, su gran obra sobre la revuelta. Una obra con su propia historia, ¿eh? Perdió el primer manuscrito en una estación de tren. Imagínate. ¡Qué desastre! Tuvo que reescribirlo de memoria. Y luego le costó publicarlo. Se endeudó. George Bernard Shaw le ayudó a editarlo. Y en ese libro es donde plasma esa amarga vergüenza, ¿no? Verdad. Por las promesas rotas. Exacto. Es un libro denso, complejo, muy personal. Refleja todo ese tormento interior. Luego sacó una versión más corta, Revuelta en el desierto, que sí fue un éxito de ventas. Sí, para pagar las deudas de la edición original de Los 7 Pilares. Y póstumamente se publicó The Mint, sobre su vida como soldado raso. Más crudo. Y llegamos al final, la muerte. También envuelta en leyenda. Sí, un accidente de moto en 1935. Iba en Subaru Superior, una moto potentísima para la época, en Dorset. Y hay una conexión curiosa con los cascos de moto, ¿verdad? Sí, uno de los neurocirujanos que le atendió, Hugh Cairns, quedó tan impactado por las heridas en la cabeza que empezó a investigar sobre la necesidad de usar casco. Impulsó su desarrollo y uso. Un legado inesperado. Desde luego. Y las controversias no acabaron con su muerte. ¿Qué va? Se sigue debatiendo sobre su sexualidad. Él decía ser asexual, pero hay interpretaciones diversas. Poemas como ASA, teorías sobre masoquismo, quizá relacionado con The Fairer. Y también hubo quien cuestionó sus logros, ¿no? Como Richard Coddington. Sí, en los años 50 hubo una biografía muy crítica que lo tachaba de farsante. Hoy día se matiza mucho eso. Se reconoce que pudo exagerar algunas cosas, pero sus habilidades militares, diplomáticas, intelectuales eran excepcionales. Y el hecho de que rechazara ser nombrado caballero por el rey dice mucho. Muchísimo. Se sintió cómplice del engaño a los árabes y no quiso honores por ello. Una cuestión de conciencia. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién era T. Lawrence al final? Pues una figura poliédrica, ¿no? El militar innovador, el arqueólogo, el escritor, el ícono a su pesar. Pero también un hombre lleno de contradicciones, de conflictos internos. ¿Atrapado entre el mito que él mismo ayudó a crear o que otros crearon? Exacto. Y la realidad de un hombre complejo, atormentado quizás por la guerra, por su origen, por las decisiones políticas de su tiempo. Nos deja pensando en eso, en cómo se construyen los mitos históricos y la distancia que puede haber entre la figura pública y la persona real. Sí. Y quizá la pregunta final es, ¿qué perdura más? ¿La leyenda del guerrero del desierto o el legado de un pensador, un escritor, enfrentado a las complejidades de la historia y de sí mismo? Ahí queda esa reflexión. Una figura, sin duda, que sigue generando debate. Hoy nos adentramos en la Patagonia, ese nombre que evoca, inmensidad en el sur de América, territorio compartido además por Argentina y Chile. Eso es. Tenemos bastante material de fuentes enciclopédicas y la idea es, ir un poco más allá de la postal típica, ¿no? Exacto. Queremos entender cómo esa geografía tan extrema ha forjado una historia única. Y un presente, lleno de contrastes. Sí. Desde los Andes, con sus glaciares, hasta la estepa, que parece infinita. Y ya desde el nombre empezamos con algo curioso, Patagonia. Que viene de Magallanes, ¿verdad? De su encuentro con los tehuelches allá por 1520. Justo. Los llamó patagones porque creía que eran gigantes. Menuda forma de entrar en la historia europea. Sí, un mito que prendió fuerte en Europa. Pero lo interesante es eso, ¿no? Contrastar esa fantasía con la realidad de pueblos como los tehuelche. Claro. Que eran nómadas, súper adaptados a ese entorno tan duro. Y luego, claro, la llegada de otros grupos, los mapuches desde el oeste
O los colonos galeses, por ejemplo, buscando un hogar en Chubut. Mundos muy distintos, chocando, vamos. Totalmente, colisionando en ese mismo espacio. Hablemos un poco de esa tierra en sí. Los Andes, al oeste, húmedos, con bosques, y casi pegando las mesetas áridas del este. Sí, es un cambio radical. Geológicamente es fascinante, ¿eh? Que hasta han aparecido dinosaurios gigantes como el Argentinosaurus. Hombre, claro. Y esas conexiones antiguas, fósiles de tortugas, las Neolamia, que la ligan con Australia. Fíjate. Absolutamente. Y esa geología no es solo cosa del pasado, ¿eh? Hoy, por ejemplo, la formación Vaca Muerta en Neuquén, pues es crucial. Ajá. Contiene unas reservas gigantescas de gas y petróleo, no convencionales, y se extraen con la fracturación hidráulica, el famoso fracking. El fracking sí. Esa técnica de inyectar fluidos a presión para liberar los hidrocarburos. Esto está, digamos, redefiniendo parte de la economía regional argentina. Aunque, bueno, no sin debate. Claro, me imagino. De los recursos antiguos a los modernos. Y la fauna, que sigue siendo un símbolo. Los guanacos, los pumas, el cóndor andino, Los pingüinos en la costa. los pingüinos. Aunque nos perdimos la megafauna del pasado, ¿no? Esos perezosos gigantes, los tigres dientes de sable. Qué pena. Una pena, sí. Pero bueno, la fauna actual está perfectamente adaptada a condiciones muy duras, como lo estuvieron los primeros humanos. Es verdad. Hay rastros de presencia humana de hace, más de 12.000 años, como en Monteverde, en Chile, o las pinturas de la Cueva de las Manos, en Argentina, que son impresionantes. Sí, son increíbles. Nos hablan de una ocupación muy, muy temprana. Y sin embargo, la colonización europea fue, bueno, relativamente tardía y bastante costosa, ¿no? Comparado con otros sitios de América. ¿Por qué fue tan difícil para ellos establecerse allí? Pues, buena pregunta. A ver, influyeron varias cosas. La lejanía, obviamente, el clima tan hostil y también la resistencia indígena, claro. Ajá. Porque antes de la llegada masiva de europeos hubo una expansión mapuche hacia el este, lo que se llama la araucanización, Ah, mira. que transformó bastante el panorama cultural y, bueno, a veces implicó conflictos con otros grupos, como los propios tehuelche. O sea, la Patagonia no era un vacío, ni mucho menos. Entiendo. Y esa resistencia, claro, chocó frontalmente con la expansión de los estados chileno y argentino, ya en el siglo XIX. La conquista del desierto en Argentina, es un ejemplo brutal de esa política. Brutal, sí. Una política de sometimiento o directamente eliminación indígena. ¿Qué consecuencias tuvo eso, más allá de lo puramente demográfico? Pues marcó un antes y un después, clarísimamente. No solo alteró la demografía, sino que impuso un modelo económico nuevo, basado en la gran propiedad de tierra, sobre todo para la oveja, para la ganadería ovina. La oveja. Y redefinió totalmente las relaciones de poder, el acceso a la tierra. Sentó las bases para conflictos que llegan hasta hoy. Y además, fijar la frontera entre Chile y Argentina fue otro proceso. Largo y tenso. O sea que la economía cambió radicalmente. De la caza y el nomadismo indígena se pasó a la oveja como la reina de la Patagonia, ¿no? Sí, sí. Luego vino el petróleo. ¿Y ahora? Ahora un turismo potentísimo, atraído por iconos como el glaciar Perito Moreno o Torres del Paine. Exacto. Y en ese contexto económico actual surge otro fenómeno, la llamada extranjerización de la tierra. ¿Ah, sí? Grandes extensiones compradas por fortunas internacionales. Benetton o lo que fue de Tompkins. Eso es. Y esto genera, claro, tensiones con las comunidades locales, sobre todo con comunidades mapuches que reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras. Así que, para ir resumiendo, Patagonia es mucho más que paisajes imponentes, ¿no? Es una tierra de extremos geográficos que ha forjado culturas muy resilientes. Muy. Ha sido escenario de encuentros, a menudo violentos, y hoy es un foco de explotación de recursos y también de tensiones sociales importantes. Esa es la clave, yo creo. Esa tensión constante entre el desarrollo económico y la conservación, entre los reclamos históricos de los pueblos originarios y los intereses, globales y locales sobre sus recursos, sobre sus tierras. Nos deja pensando. A ver, ¿cómo puede una tierra que fue vista durante siglos desde fuera, como vacía o salvaje, gestionar hoy su identidad? Su identidad como hogar ancestral para unos y, a la vez, como objeto de deseo económico y turístico global para otros. Ahí está el desafío, ¿no? Ahí está el gran desafío actual de la Patagonia, sin duda.
Una cuestión compleja.